Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Rafael Belloso Chacín para que usted pueda entender muchos de los problemas que nos rodean que nos forman parte de nuestra dinámica social. En el día de hoy hablaremos sobre la guerra económica. Este ha sido uno de los argumentos utilizados para el gobierno en ese afán de intentar explicar las razones por las cuales, por ejemplo, hay escasez de productos de alimentos de la cesta básica y productos de primera necesidad para los ciudadanos, tratando de explicar el por qué la producción venezolana ha descendido y por qué, por ejemplo, tampoco hay divisas suficientes para la economía nacional. Sobre el tema de la guerra económica tenemos un destacado panel de especialistas con quienes vamos a disertar sobre este importante tema, muy actual, pero además que es de mucha discusión en nuestro país. En un primer término nos acompaña Jorge Sánchez Melián, economista. Posee posgrados en políticas financieras y metodología de la investigación en la Universidad del Zulia. Es profesor emérito de la Facultad de Ciencias Económicas de Luz, profesor de la Universidad Rafael Belloso Chacín, es profesor del IESA y del Instituto de Gerencia Estratégica del Estado Zulia, es presidente de la Academia de Historia del Estado Zulia y miembro de número de la Academia de Economía del Estado Zulia. También está con nosotros William Garnier. Es contador público, egresado de la Universidad del Zulia, con posgrado en Administración de Empresas en la Universidad Rafael Urdaneta. Ha realizado estudios en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, así como en otras instituciones en el ámbito económico. Es miembro del Comité Permanente de Principios de la Contabilidad de la Federación de Contadores Públicos de Venezuela y presidente del Rotary Club, entre otras cosas de su amplio currículum. Finalmente también está con nosotros Alfredo Gordon, economista, egresado de la Universidad del Zulia, realizó una especialización en mercadeo en la Universidad Central de Venezuela, es consejero permanente de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del Estado Zulia y asesor en el área económica de Fede Cámara Zulia. Con ellos vamos a discutir sobre este importante tema, que es uno de los temas o de los argumentos, que intenta utilizar el gobierno para justificar la actual coyuntura que vive el país. Profesor, ¿la guerra económica es una excusa o es una razón verdadera del gobierno para explicar todo lo que está ocurriendo en Venezuela? La guerra económica es un invento del gobierno con el fin de justificar lo que ha traído como consecuencia una actitud de declararle la guerra a la economía de mercado. Por eso esos dos términos no se pueden separar. Habría que hablar de una guerra económica que nos ha conducido a una economía de guerra, que es lo que realmente tenemos. En economía se habla de economía de guerra. Cuando un hecho de guerra modifica el funcionamiento normal de una economía. ¿Qué está pasando en Venezuela? En Venezuela este régimen, con una orientación ideológica muy marcada, le ha declarado la guerra a la economía social de mercado, que es el modelo económico que está en la Constitución venezolana, con el fin de acabar con la economía de mercado. Esto ha determinado entonces que vivamos desde hace varios años en una economía de guerra. ¿Qué sucede en una economía de guerra? Que el Estado asume el control total o paulatino hasta llegar al total de la producción y de la distribución. Para un autor en economía, Cloud, dice que en una economía de guerra el país se militariza. No estamos en otro escenario que ese. En Venezuela se está militarizando la economía y hoy nuestros oficiales y nuestros guardias nacionales, en vez de estar defendiendo la soberanía nacional, por ejemplo en la frontera, están cuidando las colas de una economía de guerra en los supermercados o en la farmacia. De manera que entonces, en una economía de guerra como la que definen los autores, el Estado asume el control total de la producción y de la distribución. Max Weber, que es otro autor muy importante en economía, dice que en una economía de guerra el poder se ejerce de tal manera que se abusa del poder, de tal manera que eso en una economía de paz
sería una economía en donde desaparecería la libertad y el ciudadano se convertiría en un esclavo. En la economía de guerra desaparecen los cálculos económicos y simplemente hay un cálculo técnico. Y la asignación de recursos se hace dentro de la mayor irracionalidad. Ese es el escenario que tenemos. O sea que en el fondo lo que hay es una razón política, acabar con la economía de libre mercado e instaurar un modelo donde el gobierno tenga la hegemonía total. Exactamente. Yo diría que más que una razón política, es una razón ideológica, porque lo que estamos en presencia es de un régimen que quiere, a través de una constitución paralela, que es el plan de la patria, instaurar un sistema socialista simplemente a la fuerza, puesto que no lo pudo lograr por la vía de una reforma constitucional como lo intentó hacer en el 2007, y entonces a la fuerza ahora pretende, vulnerando el ordenamiento constitucional y legal, instaurar un sistema socialista que acaba con la economía de mercado, y el paulatino intento de hacer eso es lo que ha desarticulado totalmente a una economía que, de acuerdo al último informe de las Naciones Unidas, queda claro que Venezuela está entrando en una recesión peligrosa, en una recesión realmente fuera de lo normal, y esa es la consecuencia de haber instaurado de manera irresponsable de haber establecido una guerra económica que ha conducido, vuelvo a repetir, a una economía de guerra en donde el consumo está regulado por el gobierno. Dependemos cada vez más de las importaciones, el endeudamiento es creciente y evidentemente la escasez y el desabastecimiento. Pero el socialismo no es un enemigo de la economía de libre mercado. En Ecuador, el presidente Correa se maneja en términos socialistas, habla de la revolución ciudadana y hay una economía de libre mercado y hasta los resultados. En Chile, la presidenta Bachelet viene de un partido socialista. Por eso no es necesariamente amarrar esto a un régimen socialista, porque en Europa también existen regímenes socialistas que funcionan. Definitivamente, este tema de la economía de guerra, tal vez discrepo un poco de los teóricos, ¿verdad? Porque el tema de economía de guerra debería estar actores beligerantes, debería haber en realidad una guerra, cosa que aquí no ocurre. O sea, aquí no ocurre. Entonces, bueno, sí hay una guerra, pero no con un enemigo externo. Sí, tenemos una guerra contra la inseguridad, hay una guerra con dos actores. ¿Quiénes son? El empresariado y el gobierno. ¿Y quién es el que está pagando los platos rotos de esa guerra? Los consumidores, o sea, el venezolano de a pie. ¿Qué es lo que pasa aquí con esta economía llamada economía de guerra? Que definitivamente los actores son desiguales, porque el gobierno tiene el control prácticamente de todo, o sea, la presidencia. Yo me remonto a los planes del presidente, que en paz descanse, el presidente Chávez, y definitivamente esto que está sucediendo se escapa un poco o se ha perdido el rumbo de lo que era el plan de socialismo, con lo que él llamó socialismo del siglo XXI. No le estoy dando mérito a eso. Eso tampoco servía y no íbamos por buen camino. Pero aquí se perdió ya todo el control. A ellos se les fue de las manos este régimen que ellos quieren implantar. O sea, definitivamente, ¿por qué se les fue de las manos? Porque ya no tienen el control del principal componente, que era el dólar. Correcto. O sea, cuando tenían suficiente masa de dinero, iban haciendo lo que ellos querían. Hoy día, esto que estamos viviendo de escasez, de desabastecimiento, tiene que ver con que ya no contamos con la suficiente masa de dinero llamado divisa, dólar. Entonces, como esto ya es un bien escaso, ahora yo veo qué hago con eso. Pero anteriormente yo le decía a un empresario, no, a ti no te voy a dar, a ti sí, tú eres de la oposición, tú eres del gobierno, pero hoy día no. O sea, definitivamente yo siento que ya se le fue de las manos y ahora nadie ya está recibiendo, o pocas empresas están recibiendo. Usted mencionó algo bien interesante que lo voy a dejar para el próximo segmento. ¿Cuál es el camino que llevamos en Venezuela en el marco de esta guerra económica, economía de guerra o guerra ideológica, como lo queramos llamar? Vamos a una pausa y ya regresamos.
Regresamos. En el segmento anterior dejé la pregunta la interrogante al aire, como venezolano común y corriente. ¿Hacia dónde vamos en el marco de esta guerra económica, guerra ideológica, economía de guerra? ¿Hacia dónde vamos en el marco de lo que está ocurriendo en Venezuela? Nosotros definitivamente tenemos que ir a un cambio de modelo. No hay otra manera de explicar lo que está ocurriendo en este momento en el país. Pero yo quisiera precisar algunos conceptos que se dijeron en el segmento anterior. Como por ejemplo, yo soy de los que creo que la guerra económica no es sino una matriz de opinión detrás de la cual se trata de esconder los verdaderos niveles que hay de inflación, de escasez, de desabastecimiento. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que si verdad admitimos que hay una guerra económica, evidentemente el gobierno la está perdiendo. Y la está perdiendo porque no ha logrado, en el transcurso del tiempo que viene hablando de guerra económica, desarrollar un proyecto diferente al que tenemos en este momento, que sea capaz de hacer surgir la actividad económica en un momento determinado que la economía lo requiere. ¿Por qué lo requiere? Porque los niveles nunca vistos de escasez que tenemos en este momento o los niveles de inflación evidentemente nos están llevando a un despeñadero. Que pienso que la única manera de salir de eso es que necesariamente demos un viraje o que el gobierno dé un viraje y que haya un cambio definitivo de modelo de producción. Pero ¿usted cree que el gobierno está preparado o está dispuesto a un cambio de viraje? Porque dicen que todo es exitoso y que sencillamente lo que hay es una guerra externa hacia la economía venezolana. Yo pienso que el gobierno no está preparado para hacer un cambio de viraje, al punto tal de que todo apunta a que estas nuevas medidas que se anuncia que va a tomar la presidencia de la República no apunta hacia un cambio de modelo, pero son las circunstancias económicas. En este sentido, la economía es muy terca. Necesariamente la economía va a implosionar y va a requerir que el gobierno asuma su responsabilidad. ¿Y cuál es su responsabilidad? Adoptar una serie de medidas económicas, medidas que todos los consejeros y economistas han aconsejado, y valga la redundancia, al presidente de la República y que no se ha tomado. Por ejemplo, necesariamente tenemos que ir al desmontaje del control de cambio. Necesariamente. No existe otra. Y simultáneamente tenemos que ir a una unificación cambiaria, porque parte de los problemas que tenemos en este momento en el país son atinentes a tener una multiplicidad de tipos de cambio. No es posible que Venezuela siga subsidiando aún los dólares de 6.30 y los dólares de bolívares 12, favoreciendo a un grupo muy pequeño de venezolanos, suponemos nosotros, que de alguna manera lo que hace es incentivar la corrupción y la especulación. Por lo tanto, nosotros creemos que necesariamente, independientemente que no estén los planes del gobierno, el gobierno tiene que desmontar el control de cambio y tiene que ir a una unificación cambiaria. Es la única manera, de alguna manera, activar, o yo diría que activar todo el potencial económico que sí aún tiene la economía. Por lo tanto, yo insisto, no hay manera de resolver los problemas económicos que tiene el país si antes no se piensa en desmontar el control de cambio e ir a una unificación cambiaria. Pareciera que... Ajá, dígame. Sí, yo coincido con Alfredo en que en el fondo el problema es desmontar el modelo. ¿Y cuál es el modelo? El modelo es el modelo de economía socialista, marxista, que no tiene sentido en Latinoamérica. Difiero en este sentido de lo que se expresaba ahora. En Latinoamérica no hay un modelo igual al de Venezuela. No es lo mismo tener en Chile algunos mandatarios que son socialistas, democráticos, que creen en la economía de mercado, o incluso en Brasil o en Argentina, tener
gente que tiene una orientación socialista democrática, pero que en su política económica no aplican el exagerado control y la persecución a la empresa y a la propiedad privada, que lo que ocurre en Venezuela, que sí hay un sistema que está decidido a instaurar un sistema económico como el que está establecido en el plan de la patria. Allí no hay que ir a otro lado. Busque usted en ese plan a ver si en algún momento se habla de mercado, si en algún momento se habla de propiedad privada, si en algún momento se habla de competitividad. No, porque es ese un modelo tendente a establecer un sistema de economía que no existe en este momento en ningún país de Latinoamérica. Por eso, países como Bolivia crecen en la economía. Países como Ecuador crece su economía. De manera que esos son países en los que no hay este sistema. Hay algunos gobernantes que se llaman socialistas o que se dicen socialistas de la boca para afuera, pero que actúan respetando esas reglas básicas de la economía de mercado. De manera que cuando Alfredo dice que hay que desmontar el control de cambio, que hay que desmontar controles de precio, etcétera, lo que se está diciendo en el fondo es que hay que desmontar este modelo económico, que hay que retomar el modelo económico que está en la Constitución, que es el modelo que constitucionalmente estamos obligados a instaurar, y no un sistema inventado por Hugo Chávez sin consultarle a nadie y que el paso de los años ha traído como consecuencia que ha fracasado rotundamente. Nos queda un minuto antes de ir a la pausa. Este modelo socialista marxista aplicado a la economía venezolana no es ir contra la historia, Claro. porque hasta los chinos están cambiando su modelo Es ir económico y contra han sido la historia. exitosos. Ahí está Cuba buscando inversiones extranjeras porque se dio cuenta después de 40 años, de 50 años, que ese modelo no lo conduce a nada. Como no condujo a nada ese modelo en la URSS, como no condujo a China. Deng Xiaoping dijo una cosa que ojalá Maduro entendiera. Le dijo a los chinos, lo importante no es el color del gato, sino que case ratones. Lo importante no es amarrarse a una ideología creyendo que ahí está la razón de ser y ahí está la solución a los problemas, sino establecer un sistema económico que case ratones, es decir, que tenga resultados que se traduzcan en un paulatino desarrollo integral de los venezolanos. Ahora bien, dejo este interrogante para irnos a la pausa. Si el gobierno, porque su prioridad siempre ha sido política, decide no cambiar el modelo, ¿hacia dónde vamos a corto plazo? Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos. En el segmento anterior dejé la interrogante al aire en torno a si el gobierno, tomando en cuenta que su prioridad más que todo es política y no económica, decide, que es lo que hasta ahora se visualiza, no modificar el modelo, no hacer un viraje, sino mantener el timón fijo hacia donde ellos creen que es el futuro de Venezuela. ¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo que tendremos en Venezuela? Bueno, definitivamente cuando planteabas cuál era el camino, yo me focalicé a pensar en ese camino, que es el camino hacia donde vamos, si no se cambia nada. No hay duda que no se va a cambiar. O sea, este modelo... Con este gobierno. Con este gobierno, por supuesto. Este modelo ellos no lo van a cambiar. Este modelo está hecho para ellos y ellos saben manejar este modelo. ¿Pero cuál modelo? Un modelo de destrucción, no hay duda. Y aclaro un poco, profesor Sánchez Meleán, que no es que yo estaba de acuerdo con que este país fuera socialista o no, sino que este país se pudo haber manejado con un socialismo bien manejado. Socialismo democrático. Y un socialismo democrático que permita libertades, etcétera. Yo no me refería a los socialismos mal manejados, ¿verdad? En este caso nosotros no hay duda
de que aquí el aparato productivo ya está destruido. Aquí no hay producción. Ahí ya lo vemos con la escasez. Economistas prevén de que la escasez va a seguir. Se están agotando los inventarios. Esto va a ser grave. Ya nosotros lo sentimos con las medicinas, etcétera, con los alimentos, repuestos. Ya todo está escaso. Con algo muy simple que es nuestra gasolina. O sea, desde el punto de vista económico, yo no he entendido qué es lo que está pasando con la gasolina, pero por todos lados vemos las colas. Ya nosotros somos, como digo yo, el país de las colas, porque la cola lo entendemos nosotros aquí en Venezuela, en otros países se le llama línea o fila, ¿verdad? Pero aquí lo conocemos como cola, nosotros hacemos cola para todo. ¿Por qué? Porque todos los bienes son escasos, las empresas el empresario ya no haya qué hacer para sobrevivir. Yo escucho pequeños comerciantes que venden ropa, vamos a llamarlo así muy simple, que son ropas importadas. Y cuando ven el tema del dólar, lo que han hecho es bajar la Santa María. O sea, mira la economía donde estamos actualmente, que el empresario prefiere bajar la Santa María y esperar a ver qué pasa. Y yo le digo, ¿qué vas a esperar que pase? ¿Que va a bajar el dólar? O sea, no, lo que tienes que aferrarte a esta economía y ver cómo haces para luchar con esta llamada Adaptarse. economía. Adaptarte, pero no me digas, llamé la semana pasada a una persona que quiere vender su finca, su agropecuaria, y me dice, no, voy a esperar a ver qué pasa con el dólar. Yo, ¿pero qué vas a esperar? O sea, no hay otra cosa que esperar que el dólar. No se está haciendo nada en este país para que el dólar baje. Si no se está haciendo nada, difícilmente va a bajar. Entonces, que si es especulativo o no es especulativo, yo he dicho que el valor del dólar lo dicta el que lo compra. El que lo compra le está dando el valor al dólar, porque si no, no lo compráramos a ese precio. Correcto. Todos sabemos que hay especulación en él. Entonces, lo conseguimos comprando, entonces ese es el verdadero valor. Ahora bien, con el tema del dólar, el gobierno dentro de su discurso de la guerra económica ha dicho que a los empresarios privados se les ha entregado las divisas para traer medicamentos, para traer alimentos, para traer electrodomésticos, pero han hecho un uso irregular de las divisas. ¿Eso es cierto? Eso no es tan cierto. Al punto tal, por ejemplo, para poner un ejemplo con números, desde abril del año 2014 al 2015, la asignación de divisa a los empresarios ha disminuido un 25%. Eso, por supuesto, se traduce en escasez. Por supuesto. Por supuesto. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno, con su trato hostil, su relación hostil con el sector privado, con el sector productivo, no hay manera de incentivar la producción venezolana si hasta tanto el gobierno no cambie la percepción que tiene sobre el sector privado de la economía. No hay maneras de que el país resuelva su problema si no es con la conjunción del sector público y el sector privado. No existe en ningún país del mundo. Y el gobierno parece eso no quererlo entender. Sin embargo, nosotros insistimos, y cuando digo nosotros, los economistas, en darle al gobierno una serie de indicaciones, tratando de que el gobierno no solamente cambie el rumbo, sino que por lo menos flexibilice de alguna manera algunas medidas. Nosotros hablamos, por ejemplo, del control de cambio. Nosotros sabemos, como economistas, que el control de cambio se va a caer solo cuando los inventarios lleguen a cero. ¿Y estamos cerca de eso? Ya. De manera que yo no estoy de acuerdo con eso de que el gobierno quiera o no quiera. La economía es muy terca. Independientemente que el gobierno quiera o no quiera, va a tener que desmontar el control de cambio porque los inventarios van a llegar a cero. ¿Y qué hacemos? Por debajo de cero no podemos existir. De tal manera que yo creo que ese es el próximo rumbo que lleva la economía venezolana. Ir hacia una economía de mercado productivo, donde el gobierno y el sector privado puedan ir unidos y formular políticas consensuadas que permitan un desarrollo. Acláreme algo. El gobierno dice que le entregue a los dólares a los empresarios. ¿Es realmente así? ¿El gobierno le entrega el dinero en los dólares a los empresarios directamente? Jamás. El gobierno no ha entregado ni $1 a los empresarios.
¿Y cuál es el mecanismo de entrega? El mecanismo de entrega es a los suplidores. Cuando yo asumo una deuda con la autorización del gobierno en dólares por una importación, el gobierno de alguna manera presenta a mi suplidor, cuando se están cumplidos todos los requisitos, y le paga en dólares. El empresario no ve ni un dólar. Por supuesto, yo sé que van a pensar de que siempre hay la posibilidad de la sobrefacturación, de la subfacturación. Todos los controles de cambio llevan implícito un factor especulativo. Todos, sin ninguna excepción. Y siempre hay maneras, siempre hay personas, grupos pequeños que tratan de sacar de alguna manera ventajas. Como ocurrió con los como esta. 25.000 millones que se señala de Cadivi, ¿correcto? Por ejemplo. Y que la gente dice que son más de 25.000 millones. Exacto, no hay una cifra exacta. Uno dice que 25, otros dicen que 30, que 35.000 millones. Realmente la cifra hecha por economistas independientes, Ujú. de todo lo que se ha escamoteado de las finanzas públicas, no solamente incluyendo Andorra, incluyendo Suiza e incluyendo España, sino también incluyendo Ecuador ahora con las últimas denuncias que se han hecho. Hasta Eso el llega propio Estados Unidos, ¿no? 65.000 millones de dólares se han escamoteado de las finanzas públicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Usted conoce hasta ahora alguna lista que haya publicado el gobierno de las empresas que supuestamente pertenecientes al sector privado hayan de alguna manera usado ese beneficio de los dólares? No existe ninguna lista. No existe ninguna lista porque sencillamente toda la lista que hay y que está perfectamente señalada pertenecen a empresarios cercanos al gobierno. Muchos de ellos empresas de maletín. Seguramente. Pero lo más importante es que son cercanos al gobierno, lo que le ha permitido de alguna manera difuminar esa información y que no aparezca realmente cuáles son los que se han beneficiado de esa vorágine de dólares que pertenecen a las reservas internacionales. En el próximo segmento quiero tocar, porque el economista hablaba de cero inventarios. Y yo he leído muchas informaciones que estamos cerca de que existan cero reservas operativas en Venezuela. Entonces, esa combinación de cero inventario y cero reservas operativas, ¿la podemos llamar recesión? Definitivamente. Vamos a una pausa y ya regresamos. En el segmento anterior dejé una interrogante al aire. Si estamos cerca de tener cero inventarios, si estamos cerca también de tener cero reservas operativas internacionales, ¿hacia dónde vamos? ¿Estamos en recesión? Estamos en una recesión desde hace bastante tiempo. Y no solamente estamos en una recesión común y corriente, sino que estamos en un proceso de estanflación creciente. ¿Qué significa eso? Que es el peor de los mundos económicos. Es un estancamiento en el sentido de que el PIB está cada vez creciendo con menor ritmo y está en niveles negativos, pero eso está acompañado de la mayor inflación del mundo. De manera que entonces, para el año que viene, o para este año, 2015, se espera que tengamos un crecimiento de menos 7% en el PIB, que yo me atrevo a decir que va a ser de menos 8, menos 8 y pico, que va a ser similar al decrecimiento que tuvimos en 2002 y en 2003, cuando la economía se paró. De manera que prácticamente tenemos una economía paralizada. Y ahora vamos a tener una inflación que es una inflación ya de 3 dígitos que va a superar al 100%. De manera que todo eso que tú mencionabas ahorita, la situación de la reserva, la situación del abastecimiento, es parte, es uno de los componentes de esa estanflación. ¿Cómo? Además de todo eso, una economía que ya estaba en estanflación, que ya venía en picada,
tiene además este año que enfrentar un hecho sobrevenido, como fue la disminución del precio del petróleo hasta llegar a determinar que este año tengamos la mitad de ingreso de dólares que el año 2014. Eso agrava la situación. Entonces tenemos un déficit de divisas de 12.000 millones de dólares. Es decir que vamos a tener un déficit de divisas que nos impide realmente poder cumplir con compromisos de deuda y además con las importaciones. Eso está determinando que el gobierno está prácticamente raspando la olla de nuestras divisas. Ajá, pero ¿cómo entender eso si la gente de a pie ve, bueno, pero si nos aumentan el salario mínimo y a los educadores les ajustaron el 50%? Eso se está haciendo con una producción de dinero inorgánico. ¿Qué significa eso para que la gente lo entienda? Que tenemos un banco central que más que actuar como una institución independiente, con autonomía en beneficio de todos los venezolanos, es simplemente un ministerio más o una dependencia más del gobierno nacional que recibe órdenes de emitir dinero sin estar respaldado por la reserva, lo que se convierte en un dinero inorgánico, inflacionario, de manera que el Banco Central está financiando las 2/3 partes del déficit fiscal que tiene Venezuela, que este año va a llegar al 20% del PIB, mayor que el de Grecia. Miren, la situación económica de Venezuela es una situación dantesca. ¿Es peor que la de Grecia? Yo diría que vamos camino a. Es una situación dantesca porque no hay camino ni hay ninguna alternativa de rectificar. Por eso, si bien es cierto este régimen no va a cambiar el modelo va a cambiar el régimen. Ahora bien, el ciudadano de a pie puede decir, bueno, pero mientras yo tenga dinero, ¿qué me importa que ese dinero sea inorgánico? ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias trae? Bueno, de verdad que esa es una de las cosas que uno no entiende, ¿no? Porque hablamos de crisis y países europeos donde se vio mucha crisis, en Estados Unidos, que vivieron su crisis recientemente, se veía que bajaba el consumo. El nuestro es como que al revés. Yo siempre he dicho que este es un país bizarro, un país al revés. Aquí se ven las cosas insólitas. Entonces el ciudadano de a pie, como tú dices, carga dinero. ¿De dónde sale eso? Del dinero inorgánico. Cuando sale dinero a la calle, a algún lado tiene que ir a parar. Entonces definitivamente va a parar a estos ayudas que tiene el gobierno, que los recibe el pueblo de alguna manera directa y por supuesto eso hace que haya más gasto. ¿Qué consecuencia tiene eso? Claro, pero ese dinero cada vez vale menos. De manera que el ciudadano que recibe dinero inorgánico cada vez puede comprar menos bienes y servicios con ese dinero. O sea, puede recibir mayor cantidad de ingresos, pero puede comprar mucho menos. Y ese dinero inorgánico lo que produce es inflación, porque es mucho dinero detrás de pocos productos, que es un concepto de inflación. El concepto de inflación es ese, cuando hay mucho circulante de dinero y no hay productos, que es nuestro caso, ¿verdad? Algo que quería resaltar un poco a lo que decía el profesor, el tema de la inflación. ¿Quién se cree los índices inflacionarios que reporta el Banco Central? ¿Hay algún ciudadano de este país? Si es que lo reporta. No, últimamente se ha dado por eso. Eso jamás, nunca visto. Eso está, además de que viola la ley. Eso está violando la ley. Creo que son 10 días, que es para publicarlo. Nosotros tenemos los primeros 10 de cada mes. Ajá, los primeros 10 días. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se va a querer una inflación de 3 dígitos, menos de 3 dígitos, si tuvimos una devaluación hace 2 días, 3 días, del 566%? Si comparamos la misma fecha de ahorita con el año pasado, el dólar se devaluó. El dólar que ustedes saben al cual yo me estoy refiriendo, se devaluó en un 600%. Entonces, como si estamos en una economía prácticamente ya dolarizada, y todos lo sabemos, en cuanto a menos salarios, está una economía dolarizada, hablamos de inflaciones de 80%, de 90%. Eso es mentira. Todos sabemos que la verdadera inflación es más de eso, que está amarrada a la devaluación. No hay duda de eso. Ahora bien, dígame, le iba a preguntar. Yo quería añadirle a lo que dice el profesor lo siguiente, ¿no? Un aspecto que no podemos dejar de mencionar. Resulta que la tasa de cambio de Venezuela legal es 6.30 por dólar.
Y la tasa del mercado paralelo, que ya superó los 400, Y largo. los 400 bolívares y largo, significa que el diferencial que existe entre la tasa marcador teórico del 6.30 y el dólar paralelo, estamos hablando de una diferencia de 4.689%. Nunca en el país ha habido una diferencia tan marcada entre el precio legal y oficial de la moneda con el que se consigue en el mercado paralelo. Ahora bien, ¿qué tan real es esa cotización del mercado paralelo? Porque yo la veo como un marcador psicológico. Todo el mundo se asombra y se alarma cuando pasó los 100, después cuando pasó los 200, cuando pasó los 300 y ahora todo el mundo está en crisis. Sí, pero ¿qué es lo que ocurre? De repente es psicológico, pero es el único que hay. Es correcto. Es el único En el que medio hay. del silencio oficial, Es el único es el que único hay. grito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al ser la única referencia que existe en el mercado cambiario, por lo tanto que la gente se preocupa. Y no solamente eso, sino que los comerciantes tienen a calcular su valor de reposición de la mercancía en función de ese dólar. Entonces tú Porque dirías, además pero es al único que pueden acceder, ¿no? no es el único que tú consigues. Es correcto. Porque tú no consigues dólares a 6.30, no consigues dólares a 12 bolívares y mucho menos de CIMADI. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno, yo he venido insistiendo últimamente, que tiene en sus manos el mecanismo para controlar el dólar paralelo. ¿Cuál es? Sencillo. Solamente hay que remontarse al pasado. Cuando el SITMET funcionaba como para adjudicar las divisas y entregaba un promedio de 40 millones de dólares diarios, el paralelo estaba controlado. Estaba en 90 bolívares por allí. Cuando arrancó el SICAT 2, que también otorgaba aproximadamente unos 50 millones de bolívares diarios, también el dólar paralelo estaba controlado. Entonces la pregunta es, ¿por qué ahora no está controlado? Sencillamente porque CIMADI está entregando 1 millón o 2 millones de dólares diarios. No hay divisas. Ya se acabó. Y el mercado, los agentes económicos tienen que ir al mercado paralelo. Tan sencillo como eso. Ahora bien, ¿pero el CIMADI no funciona porque no hay dólares o porque el gobierno no quiere que funcione? Porque no hay dólares. Y entonces no puede ir más allá. Así como tampoco otorga los dólares que debía otorgar, ni siquiera a la tasa a 6.30. Tampoco lo hace porque tampoco tiene dólares. Te repito, el déficit de divisas es de 12.000 millones de dólares. Eso significa... ¿Hay los acuerdos con China? Eso significa, con China han tratado de buscar recursos por nuevos préstamos para salir de la manera más, vamos a decir que más rápida de algunas cosas, de algunos pagos, pero el déficit es de 12.000 millones de dólares. Con 5.000 millones que consigan de China para tapar un hueco en este momento porque se vencen algunos vencimientos de la deuda externa, etcétera, no vamos Que a ese es otro elemento que no hemos tomado cuenta, ¿no? De manera que nosotros estamos ante dos tasas que son irreales. La de 6.30 es irreal, es sobrevaluada en exceso. La de 400 y tantos también es irreal. Pero ¿por qué ocurre eso? Simplemente porque el gobierno no quiere llegar a la medida que debe llegar, que es a la unificación cambiaria. Exactamente. Si llegáramos a una unificación cambiaria, el dólar se situaría entre 30 y 40 bolívares por dólar. Ahora bien, en el próximo segmento, ¿por qué el gobierno? Les dejo este interrogante, ¿por qué el gobierno no quiere llegar a la unificación cambiaria? Vamos a una nueva pausa y ya regresamos.
entramos en el último segmento de este programa de hoy, que ha sido muy interesante. Además, yo creo que muy educativo, ¿no? Para que la población sepa en el terreno que estamos pisando cada día. Tenemos mayores ingresos, pero tampoco sirven de nada. Ahora bien, en el segmento anterior, el profesor Sánchez Melián hablaba de que el gobierno debe tomar una medida que no quiere tomar, que es la unificación cambiaria. ¿Usted cree que eso es viable en Venezuela? Por eso, como lo hemos dicho, en este momento no se ve viable, tal cual como está el panorama económico y político. ¿Por qué? Porque el gobierno usa el dólar, lo venía usando como un arma política. O sea, definitivamente, siempre ha sido así, y si él pierde control de ese elemento tan importante como es el dólar, pudiera perder poder, y eso es lo que no se quiere. O sea, ¿cómo me mantengo en el poder? Me mantengo en el poder teniendo el control de un elemento que es el dólar. Desde ese punto de vista yo lo veo de que no sea factible en el corto plazo que él unifique y que libere, porque yo pienso que, como lo dijo el profesor Gordon, esto debería estar amarrado a la liberación o el rompimiento del control de cambio. Ahora bien, pero una unificación cambiaria no es cambiar el plan de la patria, no es modificar el modelo. Se trata de crear un tipo de cambio único. Sí, pero es que eso implicaría un detalle que hemos dejado de un lado. El gobierno se ufana de exhibir, por ejemplo, el salario mínimo en dólares más alto de América Latina. Por supuesto, a 6.30. Que nadie sabe dónde está el dólar. Nadie sabe dónde está, pero si usted lo calcula, 6.30 es uno de los más altos de la América Latina. Si usted hace una unificación cambiaria, que todo el mundo está de acuerdo, y cuando digo todo el mundo estoy incluyendo a personeros del gobierno, que necesariamente tenemos que eliminar esa multiplicidad de tipos de cambios que tenemos, evidentemente que no va a existir el 6.30, ni va a existir 12. Entonces el salario mínimo ya no sería esa arma propagandística que tiene el gobierno en este momento para exhibirlo como uno de los más altos. Y hay algo más importante, que es lo que nosotros, los economistas, nos referimos fundamentalmente. Uno de los peligros que tiene el control de cambio es que evidentemente van a haber ajustes muy fuertes en toda la economía, sobre todo a nivel de precios, eso es verdad. Pero también nosotros hemos propuesto, entre otras cosas, que el gobierno se ponga creativo y cree algunos subsidios directos para la población menos favorecida. ¿Por qué nosotros decimos subsidio directo? Porque el subsidio que realmente está dando el gobierno con el dólar a 6.30 es un subsidio indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque es aplicado a la demanda. ¿Y cuáles serían esos subsidios directos, por ejemplo? Una asignación que el gobierno le haga a los trabajadores. Por ejemplo, una especie de tarjeta con una asignación mensual que equivale de alguna manera al subsidio que estamos recibiendo en este momento. En este momento, el gobierno realiza el subsidio indirecto a través de los precios de los bienes controlados. Pero no se consigue. Pero no se consigue. ¿Por qué no se consigue? Porque los precios de los bienes controlados permiten el contrabando. De allí que nosotros proponemos eliminar el subsidio indirecto y hacerlo directo, porque sería una de las maneras de acabar con el contrabando. Ya no hay bienes que contrabandear. Es correcto. Esa sería una de las soluciones. Claro, y además una medida como la de la unificación cambiaria podría traer como consecuencia un estímulo a la producción nacional en general, de todos los sectores de la economía. De manera que es necesario, pues, instaurar o establecer o poner en marcha un conjunto de medidas realmente coherentes desde el punto de vista macroeconómico. Este país no aguanta más. No es posible que porque estemos en un año electoral en el que todavía ni siquiera han fijado la fecha de la elección parlamentaria, tengamos represadas todas las medidas que se tienen que tomar, y mientras que esto ocurre, nuestros problemas se agravan más. De manera que diera la impresión de que tuviéramos una situación en la que no sabríamos qué va a pasar este año,
si van a haber elecciones parlamentarias o no, porque diera la impresión de que todo va a depender de cómo el régimen vea el temporal que tiene. Ayer un articulista en el Diario Universal usó un término que yo quiero repetir aquí. A Venezuela se le avecina un tsunami desde el punto de vista económico, si no se toman medidas, si no se deja de lado el interés meramente electoral por tomar aquellas medidas que responsablemente un régimen tiene que tomar en una situación como esta. Porque el interés general priva sobre el interés particular de un gobierno o de un partido de gobierno. Ahora bien, ustedes plantean la unificación cambiaria, pero ¿es efectiva una medida como esa ante la sequía de dólares que hay? Mira, es más conveniente que no tenerla con la misma sequía. Eso pudiera traer incluso como consecuencia que muchos dólares que están fuera del país, de venezolanos, regresaran al país. Ahora bien, pero hay confianza para eso. Eso es lo más importante dentro de las medidas. La confianza es lo más importante para estimular esta economía. Por eso es que mientras tengamos un régimen en el que cada día se tiene menos confianza, será difícil lograr enrumbar la situación. ¿Cómo se genera confianza en esta Venezuela? ¿Cómo se genera confianza en este momento en Venezuela? Gobernando de una manera más transparente, con medidas claras, con una seguridad jurídica y una seguridad económica, dejando que el empresario actúe y produzca y sea parte de este aparato productivo sin tantas amenazas, sin tantas, que no lo veamos como un delincuente. Eso genera confianza. Definitivamente la palabra confianza es clave, como lo dijo el profesor, pero ahorita las condiciones no están dadas, no hay nada que se vea en el corto plazo que el gobierno vaya a hacer para generar confianza. Entonces, estamos en presencia de qué, Darwin? Estamos en presencia de que esto va a continuar, esto va a seguir, ¿verdad? Viene la explosión o la implosión que todos esperamos con los niveles de inventario, pero sin embargo hay otro factor, y yo no quería cerrar el programa sin decir esto. Yo últimamente vengo hablando mucho de ser positivo, de creer en el país. Yo no quiero pensar de que después que las personas escuchen este programa salgan corriendo. O sea, definitivamente el país todavía no se ha acabado. O sea, todavía tenemos, y invito a la gente a que construyamos país. Vamos a construir país porque ya patria no nos queda. Entonces vamos a construir país, cada quien haga su trabajo, cada quien aporte algo a la economía y no salgamos corriendo. O sea, eso es lo peor que puede hacer un venezolano en este momento, abandonar el país. Si queremos el país, sigamos el país, lo que se quiere, lo que se ama, no se abandona. Qué fácil es ir a otro país a pasar trabajo, a pasar hambre, porque hay mucha gente que se va y uno lo ve en las fotos, en las redes sociales y se imagina que son felices. Eso es mentira. O sea, la gente se está yendo del país sin estar preparado para irse y están sufriendo. Yo sé que este no era el tema del programa, pero de verdad no quiero cerrar sin que la gente diga aquí se acabó todo, vamos a salir corriendo porque aquí lo que hablaron fue puro de destrucción. Si es verdad, el país está destruido y si sigue así se puede destruir más. Pero recuerden que las economías de guerra viene el posguerra y ahí es que tenemos que trabajar, o sea, en esa economía posguerra. Bueno, el diagnóstico hecho en el programa de hoy es bastante revelador. Yo creo que a todos los que han presenciado este espacio les ha servido para entender las dimensiones reales de lo que estamos viviendo en Venezuela. Yo les quiero dar las gracias en nombre de la Universidad Rafael Belloso Chacín por haber estado aquí con nosotros, por haber hablado con tanta sinceridad al público que cada lunes nos sigue y por supuesto esperándonos que la situación mejore para que todos podamos seguir confiando en Venezuela y quedarnos en Venezuela y que la gente en vez de estar emigrando, regrese, porque aquí necesitamos ese talento que se ha ido. Muchísimas gracias, repito, por haber estado con nosotros y a ustedes también muchísimas gracias por haber estado de nuevo en la sintonía de retos de la sociedad venezolana. Nos vemos en una próxima oportunidad.